Sentencias para la gestión de cuentas en MySQL. Desarrollado por Eric Coronel para el curso Lenguaje Estructurado de Consulta, Universidad Panamericana 2016. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desarrollado bajo licencia dual GPL, licencia comercial por Oracle Corporation, y está considerada como la base de datos open source más popular del mundo y una de las más populares en general, junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AV, empresa fundada por David Asman, Alan Larson y Michael Monty Whitenews. MySQL AV fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y esta a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010, quien ya desde 2005 era dueña de InnoBase OI, empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. Actualmente hay tres formas de crear un usuario. La forma clásica con la sentencia GRANT. Utilizando la sentencia GRANT podemos crear un usuario a la par que otorgarle uno o varios privilegios sobre los objetos de una base de datos o la base de datos completa. Al encontrarse una sentencia GRANT, el motor MySQL revisa si el usuario existe previamente para el contexto que estamos asignándole permisos. Y si dicho usuario no está presente en el sistema, lo crea. La sentencia createUser. A partir de la versión MySQL 5.02 existe la posibilidad de crear usuarios sin necesidad de asignarle privilegios, utilizando la sentencia createUser. Al igual que con la sentencia GRANT, el contexto local define que el usuario solamente puede conectar a la base de datos MySQL y el Identify By define el password del usuario. Se puede omitir para un usuario sin password siempre que el modo SQL no sea no autocreateUser. El usuario recién creado no tiene privilegio alguno, por lo que debemos asignarle los privilegios con la sentencia GRANT. Y el modo hardcore, que es insertando en la tabla users. Este es un método que MySQL no recomienda demasiado. Es un poco más complejo que los otros dos, pero va bien a la hora de resolver ciertos problemas que se puedan presentar utilizando los métodos anteriores. Para ello es necesario un usuario con privilegio insert en la base de datos MySQL. También debo decir que se ha de tener mucho cuidado con esta base de datos, ya que contiene toda la información de usuarios y permisos. Actividad. El administrador del sistema de la empresa Net Services System desea asignar 3 nuevos usuarios, los cuales podrán manipular la base de datos de la compañía. A continuación se le informará a usted los requerimientos necesarios para dar solución a esta tarea. Usuario 1. Tendrá permisos Select, Insert, Update para la base de datos Next Service System y todas las tablas que la componen. Para eso vamos a utilizar la siguiente sentencia. Grant Select, Insert, Update on Next Services System ***. To usuario 1 add localhost identify by el password. Aquí lo que estamos haciendo es darle los permisos sobre todas las tablas de la base de datos Net Services System, por lo que usamos el comodín asterisco. Y al colocarle el nombre del usuario y localhost, solamente ese usuario se puede conectar desde el mismo servidor y no se puede conectar de forma remota a la base de datos. Aquí cuando ejecutamos la sentencia nos aparece este error. Este error es debido a que como copiamos la sentencia desde un archivo de PowerPoint, el signo de comilla sencilla está mal, por lo que vamos a corregirlo por el sencillo. Ya ahí ya nos cambia la sentencia y cuando la ejecutamos ya no nos presenta ese error. Aquí lo que voy a hacer es abrir el shell desde el panel de control de SAM y voy a conectarme con este usuario que
recientemente hemos creado. Entonces escribimos MySQL -u, el nombre del usuario, y -p para que nos pida el password. Aquí lo ingresamos y efectivamente ya estamos en el sistema autenticados con el usuario 1. Usuario 2 tendrá permisos de select insert para la base de datos Next Service System, pero solo a las tablas fabricantes, clientes, emple y almacenes. Entonces utilizamos la sentencia gran select, pero solo con el permiso select insert sobre la tabla fabricante. Nos sucede el mismo problema de ahorita. Entonces cambiamos las comillas sencillas para que no nos aparezca de nuevo el error. Y ejecutamos. Hay que tener en cuenta que para asignarle permisos a un usuario a tablas específicas es necesario realizar las sentencias por separado, por lo que tenemos 4 queries, uno para la tabla fabricante, otro para la tabla cliente, otro para la tabla almacén y un último para la tabla emple. Entonces aquí estamos otorgando solamente los permisos de select y de insert sobre las tablas que nos solicitan en el ejercicio. Ejecutamos. Estoy utilizando un software gestor de bases de datos MySQL que se llama Heidi SQL. Entonces, como estoy ejecutando en una misma pantalla las 4 sentencias o los 4 queries, una vez que los copie, los pegue y corrija el tema de las comillas sencillas, me toca seleccionar la sentencia completa y darle clic derecho y escoger la opción que se llama ejecutar selección. Aquí ya vamos con la tabla almacén y vamos a realizar el mismo procedimiento para la última tabla, que es emple. Corregimos. Es importante tener en cuenta esto porque si no vamos a tener siempre problemas ejecutando sentencias de MySQL, ya sea por DOS o por cualquier herramienta que elijamos para administrar nuestra base de datos. Ahora nos conectamos con este nuevo usuario, escribimos MySQL -u, usuario 2 -p, colocamos el password y ya estamos dentro de la base de datos con este nuevo usuario. Escribimos exit, con eso salimos al prompt. El siguiente ejercicio es crear el usuario 3, que el cual tendrá permisos select update para la base de datos Next Service System. Entonces vamos a borrar las sentencias anteriores, copiamos la nueva
corregimos el tema de las comillas sencillas y vamos a otorgarle los privilegios sobre la tabla depart en la base de datos Next Service System. Entonces ya sabemos que tenemos aquí el permiso de select y update. Ejecutamos la segunda sentencia, el cual le vamos a otorgar privilegios sobre la tabla almacén. Corregimos las comillas seleccionamos la sentencia y clic derecho, ejecutar selección. También lo podemos hacer presionando la combinación de teclas Control F9. Y por último vamos a ejecutar la sentencia para la tabla programa. Lo mismo, corregimos comillas sencillas. Y seleccionamos para ejecutar la sentencia. Ahora verificamos que efectivamente podemos autenticarnos en la base de datos con el usuario que recién acabamos de crear. Colocamos el password y efectivamente también podemos acceder. Escribimos exit para salir al prompt del sistema. Ahora bien, vamos a verificar que efectivamente el usuario 1 tiene los privilegios los cuales nos solicitaron en el ejercicio. Ejecutamos y efectivamente aquí podemos ver que el usuario tiene los permisos select, insert y update sobre todas las tablas de la base de datos Next Service System. Ahora vamos a verificar lo mismo para el usuario 2. Seleccionamos, clic derecho, ejecutar selección y vemos que efectivamente tiene los permisos de select, insert sobre las tablas cliente, fabricante, emple y almacén. Ahora verificamos el usuario 3 y efectivamente tiene los permisos sobre programa, depart y almacén. Tiene los permisos de select y update. Ya con esto pues verificamos que efectivamente los usuarios que recién creamos tienen los permisos que se les otorgaron. Esta es la mejor forma de verificarlo. Listo. El siguiente ejercicio es retirar el permiso insert al usuario 2 en la tabla fabricante. Entonces, escribimos la sentencia. Aquí utilizamos el revoke para revocar el permiso de insert sobre la tabla fabricante al usuario 2. Corregimos el tema de las comillas sencillas y ejecutamos. Ahora vamos a verificar si efectivamente este permiso lo hemos revocado. Entonces utilizamos otra vez
show grants for usuario 1, no nos olvidemos de las comillas sencillas, y decirle a qué host lo vamos a utilizar, le vamos a permitir la conexión, o tienen la conexión permitida, que en este caso es localhost. Efectivamente, vemos que tienen el permiso de select sobre las tablas cliente, emple y almacén, y sobre la tabla fabricante solamente tiene el permiso de select y no el insert, como en las otras tablas. Listo. Y el último ejercicio, perdón, es retirar los permisos al usuario 3 y eliminarlo completamente. Entonces, para esto vamos primero a revocarle todos los permisos a ese usuario. Utilizamos la sentencia revoke all privileges grant option from usuario 3 arroba localhost ya con esto el sistema le ha quitado todos los permisos y verificamos con show grants al usuario 3 si efectivamente todos los permisos que tenía anteriormente dicho usuario fueron revocados. Ejecutamos y efectivamente este usuario ya no tiene ningún permiso sobre las tablas de la base de datos Next Service System. Por último, lo que vamos a hacer es eliminar el usuario, por lo que usamos la sentencia o la cláusula drop user. Ejecutamos. Aquí el error porque me faltó colocarle el arroba localhost, que es donde le decimos al sistema desde qué parte de la red tiene permisos. En este caso, todos los usuarios que creamos tienen permiso de conectarse localmente a la base de datos. No lo pueden hacer remotamente. Si quisiéramos que se pudieran conectar desde un computador externo o diferente al servidor, le colocamos la IP. Aquí estamos verificando los permisos que tiene ese usuario y efectivamente nos salió un error en el cual nos dice que ese usuario no se encuentra actualmente en la base de datos. Con esto ya hemos creado los usuarios, les hemos dado permisos y le hemos revocado algunos de ellos y por último hemos eliminado un usuario. Aquí me estoy conectando con el usuario root para verificar o hacer el mismo ejercicio que hicimos desde el gestor Heidi SQL para demostrarles que también por línea de comando podemos realizar este tipo de procedimientos o ejercicio. Entonces vemos ahí que los permisos que tiene el usuario 1, los permisos que tiene el usuario 2 y por último vamos a verificar el usuario 3 que nos sale error. Este usuario ya no existe en nuestra base de datos. Bueno, espero que les haya sido de total ayuda este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión.
Hasta pronto.